Vamos, que volvimos. Ahí estamos, Sandra. Hola. Ahí estamos, Sandra. Volvé, Sandra. Sandra, no tenemos audio. ¿Estás hablando? Estamos acá. No le aparece el micrófono, Sandra, che. Hola, ¿ahora sí me escuchan? Hola, ¿ahora sí ya me escuchan? Ahora sí, ya estamos, Sandra. Sí, profe, se escucha. Bueno, listo, entonces vuelvo. No sé, no me habían escuchado nada, estaba... Listo, entonces, bueno, la conclusión más importante de acá es que los diagramas de fase lo que hacen es una gráfica en función de la temperatura y composición mediante cuando las condiciones de equilibrio termodinámico, en condiciones de equilibrio termodinámico. Es decir, que cada uno de esos puntos que yo voy a hacer en mi diagrama de fase, lo hago con enfriamientos muy, muy lentos y logrando el equilibrio termodinámico. O sea que ahí voy a tomar, en cada uno de esos puntos voy a tomar, por así decirlo, una foto de cómo está el material, de cómo está mi solución sólida en equilibrio termodinámico, y ese es el que voy a tomar para mi diagrama. ¿Listo? Entonces, acá vemos un diagrama de fases de sustancias puras. El más común es el de agua, donde la variable independiente o la variable que no se modifica, ¿cuál es? La del componente, porque es sustancia pura, un solo material, un solo elemento. Y vamos a variar temperatura versus presión. ¿Cuál es el punto? Por ejemplo, acá vamos a ver que tenemos el punto de ebullición normal, que va a ser el punto donde la temperatura versus presión es una recta realmente. ¿Por qué? Porque en función de diferentes temperaturas vamos a lograr tener diferentes presiones en las que el material va a cambiar de vapor a agua. ¿Cuál es el más común? El de, y que todos conocemos, es que a una presión de una atmósfera vamos a tener a 100 grados Celsius o 373 grados Kelvin
vamos a tener vapor de agua, ¿sí? El equilibrio entre vapor y agua, ¿verdad? ¿Cuál es el punto? También que a una presión de 0 grados de una atmósfera a 0 grados voy a tener hielo, ¿sí? Y el punto triple es, que bueno, en este momento es importante porque es un diagrama de sustancia pura, es donde están las 3 fases en equilibrio. O sea, si yo me fuera a una presión de 0 atmósferas y 273 grados Celsius, Kelvin, voy a tener un agua que estaría en equilibrio, tanto el hielo como el vapor como el agua líquida. Y el punto crítico, que es donde voy a tener ya paso de vapor a gas. Bueno, en las soluciones sólidas o en los materiales sólidos también tenemos estos diagramas. Acá vemos, por ejemplo, el del carbón. Vamos a ver que en función de temperatura y presión vamos a tener diferentes posibles fases del carbón en estado líquido o en estado sólido, pero con diferentes fases. ¿Por qué vamos a tener diferentes fases del carbón en estado sólido? Porque el carbón tiene la capacidad de tener diferentes estructuras cristalinas a medida que voy cambiando, por ejemplo, presión o temperatura. Y por eso voy a tener diferentes zonas donde voy a tener o diamante, por ejemplo, o grafito o carbono 3. Esta es la regla de las fases de Gibbs. Léanla, estudienla. No me voy a detener mucho en ella, pero si quiero que la lean y la estudien, si les genera algún inconveniente o algún problema luego, es realmente sencilla, pero si tienen alguna pregunta luego, la vemos. ¿Les parece? Ahora lo que quiero es mostrarles un poco cómo se forman los diagramas de fase en soluciones sólidas. Los diagramas de fase en soluciones sólidas vienen de estas curvas de enfriamiento. Esta curva de enfriamiento se hace de forma empírica. Entonces lo que yo hago es que tengo un crisol donde tengo, por ejemplo, mi material. Si, por ejemplo, estoy haciendo una curva de enfriamiento de un elemento puro, entonces tengo, por ejemplo, cobre puro. Y en mi crisol de cobre puro, lo que hago es ponerlo a... Ahora se me olvidó hasta qué temperatura llega el cobre, pero digamos que la temperatura de fundición del cobre es aproximadamente, creo que 1800, 1400 grados, no, ahora no recuerdo, pero bueno, lo supero la temperatura de fundición, donde lo tengo completamente líquido. Ahí entonces, dentro de mi crisol, voy a poner una termocupla especial que están hechas precisamente para poder entrar dentro de líquido a esa temperatura, y voy a ir viendo cómo va enfriando, se va enfriando ese líquido. Vamos a ver, si tuviéramos la capacidad de ver, es mi crisol en tiempo real, vamos a ver, ir viendo cómo se van formando la nucleación, o sea, esos núcleos, cómo vamos a tener ese crecimiento de grano o dendritas, y finalmente vamos a tener los granos. Vamos a ver que esta curva de enfriamiento va a seguir esta lógica, donde tenemos el enfriamiento del líquido en la parte alta. Cuando lleguemos a la parte de nucleación, vamos a tener la temperatura de ebullición que llamamos de mi elemento puro, y luego cuando ya termina de solidificar, el material va a tener un enfriamiento mi sólido ya solidificado. Esto sucede y tengo una temperatura, voy a tener este tiempo, esto es una curva de enfriamiento, o sea, tiempo versus temperatura, y voy a tener un tiempo donde la temperatura se va a mantener completamente estable, o sea, en términos teóricos, completamente estable, y esa temperatura completamente estable va a representar mi temperatura de fundición de mi material, de mi elemento puro. Vamos a ver que cuando tenemos materiales que son soluciones sólidas, no voy a tener una curva de enfriamiento donde se mantenga constante esa temperatura, sino que vamos a tener un
un intervalo de enfriamiento mientras se solidifica el material. Entonces, acá vemos en la parte A, la curva A, es un enfriamiento del hierro puro. El enfriamiento del hierro puro tiene diferentes partes en función de ¿qué? De que el hierro tiene la capacidad de cambiar su estructura cristalina una vez solidifique. Entonces acá vamos a ver si yo tengo mi material, un crisol de hierro puro, superando los 1539 grados, que es la temperatura de fundición del hierro, está como líquido. Una vez bajo yo la temperatura, llego a los 1539 grados, se va a mantener a esa temperatura completamente estable un tiempo mientras cambia su estado o su fase de líquida a sólida. Y vamos a tener un hierro delta que llaman. Ese hierro delta se llama así, hierro delta. ¿Por qué? Porque tiene una estructura cristalina cúbica centrada en las caras. Sí, cúbica centrada en las caras. Y esta estructura cristalina es estable hasta 1400 grados. Vamos a ver que a 1400 grados el hierro va a cambiar su estructura cristalina y va a pasar de hierro delta a hierro gamma, que tiene una estructura cristalina cúbica centrada en el cuerpo. No, es al revés, perdón. Este es cúbico centrado en el cuerpo, BCC. Esta es cúbica centrada en las caras, FCC. Y luego a 910 grados vuelve a cambiar la estructura cristalina del hierro a otra vez BCC. ¿Sí? Cúbica centrada en el cuerpo. Y luego ya baja y se enfría y ya no cambia más su estructura cristalina. Bueno, cuando tenemos una curva de enfriamiento, una solución sólida, o sea, de un material no puro, que tiene una mezcla de un soluto A dentro de un solvente B, o viceversa, vamos a tener... Perdón, Sandra. Sí. Ahí están preguntando si a 1400 grados ya es sólido. Sí, es completamente sólido. Ya lo que Si cambia es la estructura cristalina del hierro. Si no tuviéramos cambio de estructura cristalina, esta parte de la curva no existiría. ¿Sí? Y la otra pregunta es, ¿este tiempo constante varía según diferentes condiciones o es siempre el mismo tiempo? No, ese tiempo va a variar en función de qué material es, eso sí. Y obviamente también de la cantidad de sustancia que tengo también va a variar, porque la transferencia de masa va a hacer que cambie la cantidad, por ejemplo, de tiempo que tengo. Lo importante, perdón, es ver estas clases de rectas y curvas en mi experimento. Entonces, yo lo que tengo es que entender que, a ver si tengo acá, anotar, acá. Esto es lo que yo quería. A ver. Esta parte, en la parte, si ven ahí la L, esta parte es cuando está líquido, esta recta se presenta, como veíamos en la gráfica anterior, en función de ¿qué? De el tiempo que se va a demorar, perdón, el tiempo que se va a demorar de nucleación a generación de grano, hasta tener un grano. Y ese tiempo sí va a depender de ¿qué? De la capacidad que tiene el material de solidificar, de cuántos núcleos formó, de cómo está el crecimiento de grano, pero lo importante es entender que esa recta se va a mantener así. Voy a tener una recta cuando es un material puro. Y este va a ser el Q. Si estuviéramos en termodinámica, ese sería el calor latente de solidificación, que llamamos, ¿sí? Y tenemos en un material puro que siempre va a ser a una misma temperatura, 1539 para el hierro. Estos cambios para el hierro ya son en fase sólida
y son porque el hierro tiene esa capacidad de cambiar su estructura cristalina cuando se va enfriando, ¿sí? O si lo voy calentando también va a pasar lo mismo. O sea, si yo fuera de abajo para arriba y estaría calentando mi sólido, también vería estos cambios en estructura sólida, ¿sí? Pero esto no se genera en todos los enfriamientos de materiales puros, sino que se presentan solamente en los que tienen cambios de estructuras cristalinas. O si no, tendríamos una curva como la que mostré anteriormente, donde solo tendría, por ejemplo, una estructura cristalina y se vería el enfriamiento nomás. ¿Listo? De solución sólida. Cuando tenemos un material, una solución sólida, ¿quedó claro? Bueno, cuando tenemos una solución sólida, vamos a ver que este comportamiento no se cumple, sino que vamos a tener un intervalo de temperaturas donde el material va a estar entre líquido y sólido. Es decir, vamos a tener pequeños núcleos que van a ir creciendo. Es decir, cuando yo estoy en el punto A de mi temperatura, el material va a estar completamente líquido. Voy a ir bajando la temperatura, va a seguir estando líquido hasta que yo llegue a la temperatura T0, que está en mi punto B de mi línea de enfriamiento. Ahí se va a empezar a formar los pequeños núcleos de sólido. Y estos pequeños núcleos de sólido van a empezar a crecer, a formar las dendritas para finalmente formar mis granos. En T1 ya voy a tener los granos completamente formados. Pero ¿qué pasó? Tuve un intervalo de tiempo, de temperatura. La temperatura no se mantuvo constante. ¿Por qué? Porque es una solución sólida y no un material puro, no un elemento puro, ¿sí? Y luego de T1, o sea, pasando el punto C, va a estar todo mi material como solución sólida alfa. Ya no voy a tener hierro, como sería en este caso, sino una solución sólida alfa, que va a tener que el porcentaje de mi soluto A y de, bueno, no voy a usar A y B ahora porque están las letras en la gráfica, sino de mi soluto, digan ustedes, hierro con mi solvente, mi solvente hierro con mi soluto carbono dentro de mi acero. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que las curvas de enfriamiento, esas son las curvas como teóricas de enfriamiento, y en la realidad lo que se va a ver es que tenemos un subenfriamiento en la parte, cuando se hace de forma industrial, se genera un subenfriamiento. ¿Por qué? Porque si yo tuviera la temperatura de equilibrio, voy a demorar muchísimo más el tiempo en que se solidifique el material. Entonces, como tiempo es sinónimo de dinero en la industria, entonces lo que se hace generalmente en industria es generar un subenfriamiento, que lo que hacen es bajar un poco más la temperatura del tiempo de fundición, de la temperatura de fundición, y esto hace que el tiempo de solidificación sea más corto. Pero bueno, esto es solamente para que sepamos cómo es el fenómeno de enfriamiento en la industria y cómo hacemos las gráficas realmente para los diagramas de fase, porque los diagramas de fase no tengo subenfriamientos, sino que espero que todo esté en equilibrio constantemente, equilibrio termodinámico, y que cada uno de sus puntos esté completamente hecho porque el material lo quiso así, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Los diagramas de fases se hacen en función de estas curvas de enfriamiento. Acá vemos un diagrama de fase, por ejemplo, para una solución sólida total, ¿sí? Una solución sólida total, por ejemplo, de líquido sólido, tendría esta diagrama de fase. Esta clase de diagramas de fase lo vamos a ver en soluciones sólidas totales, donde, ¿qué vemos?
aquí en la esta recta va a ser la de mi material puro A, 100% A. Esta recta va a ser mi material puro 100% B. Y acá entonces voy a ver que A va a aumentar hacia el porcentaje de A en la solución, va a aumentar, perdón, el pulso, hacia la izquierda y el material, acá va aumentando A, y B iría aumentando, obviamente, para el otro lado, ¿sí? Entonces, vamos a ver que acá tenemos 100% B, 0% B, 100% A, 0% A. Este punto de A va a estar representada, va a ser el punto de fundición de mi elemento puro A. Y este punto va a ser mi punto de fundición de mi elemento puro B. Voy a ver si en la siguiente diapositiva muestro cómo se hace. Sí, acá vamos a ver, voy a borrar esto, cómo se realizó realmente el diagrama de fases para seguir la lógica, para obtener, cómo hice para obtener mi diagrama de fases, ¿sí? Entonces lo que hice fue, lo que vemos acá a la izquierda, son las diferentes curvas de enfriamiento de ¿qué? De cobre puro, por ejemplo, esta es la solución, esta sería cómo logramos hacer el diagrama de fases de la solución sólida total de cobre níquel. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí tenemos 100% de cobre, acá tenemos 100% de níquel. Y entonces, este punto, 1190, el cobre realmente tiene el punto de fundición a 1084, yo me había equivocado, pero bueno, en 1084 vamos a tener el punto de fundición, la temperatura de fundición del cobre. ¿Cómo llegué a ese punto? Pues con mi curva de enfriamiento, tomando un crisol. Alguien en una época en épocas pasadas tomó un crisol con cobre completamente puro y hizo la curva de enfriamiento desde 1400 o 1500 y fue bajando, bajando, siguió viendo líquido, líquido, hasta que en 1084 se quedó quieto en la termocupla durante un tiempo relativo y solidificó completamente el cobre y luego empezó a bajar la temperatura mi sólido ya de cobre puro. ¿Cómo logré este punto? El de 20%. Pues lo que se hizo fue, en un crisol se tomó se tomaron 100 gramos, 20 de estos gramos eran níquel, el resto, o sea, los 80 gramos de cobre, los puse a calentar dentro del crisol hasta fundirlos y logré detectar que en el punto L1 cambió la pendiente de mi recta hasta S1, donde volvió a cambiar la pendiente de mi recta. Eso significa que dentro de 1200 y 1100 aproximadamente grados centígrados voy a tener líquido y sólido. Voy a tener una mezcla de líquido y sólido. Lo mismo hice con una mezcla 50-50 y lo mismo hice con una mezcla de 80% níquel, 20% de cobre y lo mismo hice con el níquel puro. Y haciendo estas curvas de enfriamiento logré sacar este diagrama de fase donde me representa cómo está en todo momento a la misma presión, obviamente presión atmosférica, se hizo todo esto, cómo está la composición de cobre y níquel en función de la temperatura, ¿sí? Cuando tengo cobre puro, tengo 1084, cuando tengo níquel puro, tengo 1455, que son los puntos de fundición de los elementos puros,
Y cuando tengo las mezclas, gracias a mis curvas de enfriamiento, logré sacar estas curvas. Estas curvas que me dicen que arriba de esta recta, que se llama líquidos, todo mi material va a estar como líquido. Y que abajo de esta curva, que se llama sólidos, todo mi material va a estar como sólido. ¿Cómo es este sólido? Ese sólido es una solución sustitucional de cobre-níquel. Es decir, que voy a tener, si estuviera acá en 20%, voy a tener 80% de estructura cristalina con átomos de cobre y un 20% de esos átomos de cobre fueron reemplazados por átomos de níquel dentro de mi estructura cristalina. Si yo voy a ir aumentando lo que voy poniendo de níquel dentro de mi estructura cristalina, este aumento de níquel va a ir sustituyendo los átomos de cobre hasta que tengo 100% de níquel. ¿Sí? Sería la lógica si yo estaría como leyendo, por así decirlo, mi diagrama de fases. ¿Qué pasa? ¿Cuántas fases tengo? Pues tengo acá arriba una sola fase. ¿Qué fase va a ser esa? Líquido. ¿Tenemos preguntas? Sí, estos diagramas, ya vamos a ver diagramas para estructuras intersticiales que van a ser mucho más complicados. Vamos a ver primero, pero siguen la misma lógica. O sea, vamos a tener en un lado 100% uno de los materiales y en el otro lado vamos a poder tener 100% del otro material o a veces no tenemos 100%, sino tenemos un punto fijo de ese material. ¿Listo? Que es una composición fija, por ejemplo, en el diagrama hierro-carbono vamos a ver que el porcentaje de carbono va a ser 6.7, siempre en la zona del carbono. Y ya vamos a ver por qué. No es tan sencillo, pero sigue esta misma lógica. No siempre es el mismo tiempo, sino que precisamente cada uno tiene su tiempo. Y acá no vamos a ver tiempo al final, sino vamos a ver, acá lo que hicimos fue con las curvas de enfriamiento logramos formar este diagrama. El tiempo que se demore yendo de L1 a S1 realmente no me es importante en el diagrama de fases finalmente. ¿Por qué? Porque el diagrama de fases lo que me va a mostrar es a 20% tengo el punto L1 y el S1. ¿Sí? Pero el tiempo que paso de L1 a S1 va a ser realmente condicional en función de cómo hice el experimento. Pero no me va a generar un problema real en mi diagrama final, porque siempre voy a tener el mismo L1 y S1, así el tiempo en que se demore llegar a la solidificación sea mayor o menor en función de las condiciones que tengo yo de proceso o de experimento, por así decirlo. ¿Sí? Sandra, están consultando por los porcentajes de cobre, níquel, cómo se calculaba. Claro, acá lo que tengo es, aquí dice cobre 100%, o sea, esta recta me muestra cuando yo tendría el material puro de cobre, ¿sí? Y entonces tengo 100% de cobre y 0 de níquel. Si voy yendo para acá, si sigo la lógica de ver el cobre, tendría 80% de cobre y 20 de níquel. Acá siempre, que no es tan lógico porque realmente tendría dos ejes acá abajo que estar viendo. No se ponen dos ejes porque eso confundiría aún más. Entonces, generalmente siempre se muestra el porcentaje del que está aquí, en la derecha del diagrama. En este caso, el níquel. Entonces, acá tengo 100% de níquel. Acá tengo 80% de níquel. Acá tengo 60, acá tengo 40, acá tengo 20 y acá tengo 0. Y
si lo invierto, tendría el de cobre, ¿no? Acá tengo 100% de cobre, acá tendría 80% de cobre, acá tendría 60% de cobre, acá tendría 40%, aquí 20% y aquí 0 de cobre. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí, ya contestó la Listo, ok. persona que consultó. Perfecto. No es tan sencillo porque precisamente tendríamos, o sea, si fuéramos rigurosos tendríamos que tener 2 ejes. Pero, o sea, esto le generaría a uno más ruido que otra cosa y por eso siempre se pone es el que está a la derecha. ¿Listo? Y lo importante acá entonces es entender que si yo estoy por encima de esta línea que se llama líquidos, que fue la que saqué gracias a estas curvas de enfriamiento, que tengo todo mi material como líquido. Siempre va a estar, voy a tener una solución líquida de cobre níquel, ¿sí? Cuando estoy por debajo de la línea conocida como sólidos, ¿qué voy a tener? Una solución sólida alfa. Esa solución sólida alfa, en este caso, que son níquel y cobre, que voy a tener una estructura de cobre, por ejemplo, en esta zona que tiene 100% de cobre, y a medida que voy yéndome hacia la derecha, la sustitución de esos átomos de cobre por átomos de níquel va a ir aumentando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una solución sólida total sustitucional, en este caso. Es decir, que los átomos de níquel van a ir a reemplazar a los átomos de cobre en sus redes cristalinas. ¿Y por qué no se puede llamar, por qué se llama alfa? Porque ya no es ni cobre puro ni níquel puro. Es una solución sólida donde tengo un porcentaje de cobre con un porcentaje de níquel, sustituyendo los átomos del cobre en mi estructura cristalina. Entonces no es ni níquel puro ni cobre puro. Es una solución conocida como alfa. ¿Sí? Y en función de dónde voy a estar ubicada, voy a tener más cobre o más níquel, pero siempre voy a tener esa misma fase. ¿Por qué? Porque tiene una solubilidad total. ¿Listo? Y en el medio, mientras estoy acá dentro de la línea entre que me forma líquidos y sólidos, voy a tener 2 fases. ¿Qué fases voy a tener ahí? Voy a tener líquido y voy a tener pequeños núcleos que van a ir creciendo de sólidos, ¿sí? Si yo, por ejemplo, me parara, voy a ver si en mi próxima, si hay una gráfica donde se ve eso. Acá. Aquí, por ejemplo, ¿qué voy a tener? Líquido puro en esta zona de arriba. O sea, si yo viera mi crisol, voy a ver solo líquido. Cuando estoy acá adentro, ¿qué voy a ver? Voy a tener pequeños cristales, o voy a empezar a ver ya pequeños núcleos que luego se van a volver dendritas. ¿De qué? De mi solución alfa. Y luego acá abajo, cuando ya pasé el punto de sólidos, voy a tener granos de alfa. Pero ¿qué va a pasar aquí del punto L, desde del punto L1 a S1? Pues que van a ir creciendo esos granos y se va a ir formando como lo vemos aquí. ¿Sí? Vamos a tener los pequeños centros de cristalización o nucleación, luego las dendritas y finalmente los granos. Esa es la lógica que voy a tener dentro de todas estas, dentro de todos de este sector de mi diagrama de fases. Y entonces por eso voy a tener 2 fases. Voy a tener la fase líquida y la fase sólida. ¿Sí? Bueno, voy a pasar esto, ustedes estudienlo, si luego les generan dudas, me consultan. Vamos a ver ahora los diagramas de fases, no sé si vamos a alcanzar, pero bueno, me parece que vamos a parar acá. Lo que quiero es que luego ustedes lean los otros diagramas de fase de
solubilidad total, de insolubilidad total, de solubilidad parcial, con lo que hemos visto y con lo que van a estudiar, y en la próxima clase lo vemos, porque ya me va a cortar, son las 8:20. Me va a cortar, a no ser que ustedes quieran, seguimos, no sé cómo están de tiempo ustedes, si tienen... Arriba te dice que te quedan 4 minutos, Sandra. Claro, pero si quieren, seguimos, o sea, hacemos una clase más y sigo explicando los diagramas. Bueno, yo puedo, por eso les pregunto si ustedes... Bueno, entonces seguimos, listo, yo sigo, si no, el que no puede seguir conectado, igual luego subo las clases, ¿les parece? Listo, perfecto. Entonces sigamos. Ya nos va a cortar igual en 3 minutos, igual estén pendientes, yo les vuelvo a mandar la reunión, ¿listo? Y ustedes se conectan, es el mismo número igual. Bueno, Alejandro, voy al baño. Bueno, listo, entonces vamos a seguir con el de insolubilidad total. O sea, solubilidad total al estado líquido e insolubilidad total al estado sólido. ¿Listo? Entonces, aquí lo que me aparece es, si yo tengo un material que no es posible que solidifique, que forme una misma fase continua en sólido, vamos a tener esta clase de diagramas. Este diagrama lo que me va a mostrar es que tengo un líquido, o sea, en fase líquida va a estar completamente soluble, y una vez empiezo yo a disminuir la temperatura, si por ejemplo tuviera un porcentaje de A completamente puro, voy a tener este punto que va a ser que el punto de fusión de A. Y acá sería el punto de fusión de B. ¿Sí? Luego vamos a tener aquí adentro lo que llamamos, vamos a tener un nuevo punto que va a ser importante, que se llama eutéctico, punto eutéctico. Y este punto eutéctico sigue la lógica de la reacción eutéctica. Esa reacción eutéctica es una reacción que es muy parecida a la que se tiene, por ejemplo, en líquidos, por ejemplo, agua y alcohol, tiene un punto eutéctico. No sé si ustedes han visto algo de este tema cuando vieron química orgánica, pero bueno, lo que vemos es que en una temperatura tal, a una composición tal, vamos a tener un punto en que la mezcla de la solución de A y B líquida se comporta prácticamente como un elemento puro. Es decir, va a tener un solo punto de fusión. ¿Sí? Y ese punto va a ser el punto eutéctico. ¿Por qué pasa esto? Porque en ese punto y en esa composición específica, la solución de A y B líquida se comporta como si fuera un material puro, ¿sí? Y ese punto eutéctico es un punto fijo en la composición de A y B, y siempre se va a mantener, ¿sí? Por debajo de la composición eutéctica o por encima de la composición eutéctica, o por encima de la temperatura eutéctica y por debajo de la temperatura eutéctica, no vamos a tener ese punto, por así decirlo. O sea, es una composición fija de la solución A y B, ¿sí? Que en líquido es completamente soluble y en sólido solidifica, por así decirlo, de forma instantánea o